Listo. Entonces, la semana pasada vimos todo un contexto global de lo que es la investigación, cómo es una estructura lógica. Hay que diferenciar, hay que hacer una diferencia de lo que es la investigación como ciencia. La investigación como ciencia no ha sido sistematizada, ¿no? No es anecdóticamente. Existe aproximaciones a la investigación, formas aproximadas de hacer investigación. Y en ese sentido, las bibliografías no ayudan mucho. Las bibliografías hablan de las partes, de conceptos, la bibliografía habla de forma de hacer análisis muy puntuales que pueden ser estadísticos, pueden ser de variables, pueden ser de algunos métodos, de definición de problemas, ¿no? Pero no hay un consenso que universalice la temática de la investigación. Entonces, en ese sentido, la poca bibliografía, bueno, no existe mucha también, ¿no? Sampieri y todos los clásicos que usted va a encontrar sobre investigación teorizan la investigación, ¿no? Teorizan y presentan definiciones, ¿no? Más siempre está orientada a la investigación social, ¿no? Para el área científica no es tanto así. Hay un vacío. Y en ese vacío es que este curso lo que trata de hacer es mostrar una nueva arista de cómo se hace investigación de forma estructurada y lógica. Entonces, cuando lo vemos así de manera estructurada y lógica, como se presentó la semana pasada, lo que impera es la razón y no la definición. Vamos a hacer hoy día un ejercicio en este tema del problema, del enfoque lógico y del enfoque como bibliográfico, digámoslo así, para que vean la diferencia que existe en estos dos enfoques y cuál es la que más riqueza tiene y facilita la investigación. Obviamente que pueden haber muchos enfoques como actualmente existen especialidades, ¿no? Hay gente que estudia metodología en la investigación, salen metodólogos, ¿verdad? Porque es bien compleja la situación, no solamente falta sistematizar, sino falta todavía generar consensos. Y ahí se genera una serie de problemas de carácter, de sesgos, de preferencias, ¿no? Donde hay preferencias y eso depende del estilo del evaluador, del consultor que está evaluando, obviamente, las investigaciones. Pero, en fin, vamos a ver esa diferencia el día de hoy con el tema el problema. Habíamos dicho que el problema, habíamos dicho que el problema es lo más importante, así como en los proyectos de inversión pública, en la investigación el problema es lo más importante, ¿no? La diferencia está en que cuando uno hace proyectos de inversión pública, el problema se ciñe al levantamiento de información sin una estructura científica ni académica rigurosa. Para el tema de investigación, el problema tiene que seguir todo un sistema riguroso de exigencias, ya sea por el método académico de definiciones de la literatura o por el método conceptual de la estructura y la lógica. Cualquiera que fuese, es riguroso y es necesario hacerlo porque si no, no sería respaldado lo que se busca, que es la pregunta de investigación. Todo este esfuerzo de problematizar tiene la única intención de identificar nuestra pregunta de investigación. Entonces vamos a ver estas dos formas, estos dos enfoques, el de conceptualizar
y estructurar, y el de plantear el problema apoyándome en literatura. Bien, el primer enfoque que tiene que ver con la conceptualización y estructura. Nosotros habíamos visto la diferencia que hay entre problema, estado situacional y problematización, ¿verdad? Problema es uno solo, estado situacional es todos los elementos asociados al problema, que también son problemas, pero de otra jerarquía, ¿no? Entonces tengo un problema y todo lo asociado a ese problema es la problematización. Y el estado situacional habíamos dicho que es la problematización cuantificada, ¿no? Es con datos, es dimensionado, ¿verdad? Entonces, si bien es cierto, en un árbol de causa-efecto yo puedo definir una problemática, pero ya el estado situacional no lo puedo definir porque necesito colocar datos y el esquema no me permite meter datos más que ideas. Bien, entonces el problema, para hablar del problema necesitamos de definir el estado situacional. Y dice que ese estado situacional ya es un estado situacional no deseado. El problema es un estado situacional no deseado. No solamente basta con decirlo, sino dimensionarlo. Cuando hablamos de estado situacional hay que dimensionarlo. Por lo tanto, si no es no deseado, surge de una diferencia entre lo real y lo deseado. Lo real es lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Que el sistema de gestión es inadecuado. Si el sistema de gestión es inadecuado, eso es lo real. Y como yo sé que existe una distancia entre lo que está sucediendo que no es que no es adecuado y hay una forma mejor de hacer las cosas, entonces yo digo, es un problema, ¿no? El cual hay que solucionarlo. Yo infiero que el tema debería ser de otro, resolverse de otra manera. El tema de gestión está siendo mal llevado. ¿Ya? Entonces, para cumplir los requisitos de exigencia del problema, ¿no? De la problematización, vamos a tener que enfocarnos en una estructura de tres pilares. El primero que describe el estado situacional del problema. Hay una descripción del estado situacional del problema. El segundo es el estado del arte, que es una vez que yo he descrito el estado situacional, yo identifico cuál es el verdadero problema que me motiva y yo hago un estado de arte de ese elemento. Como conclusión del estado del arte, llego a identificar mi pregunta de investigación. ¿Ya? Pues bien, entonces llegamos, ¿y cómo vamos a hacer cada una de estas partes? Bien, entonces, cuando hablamos de estado de arte, la primera parte, el estado situacional, que es la primera parte, vamos a ver de que necesitamos explicar, ¿no? ¿Qué vamos a explicar? Las causas que generan el problema, que es la parte inferior que armamos, la estructura inferior, ¿verdad? Y también tenemos que describir los efectos que ocasiona la existencia del problema, ¿ya? Entonces, colocar el problema con sus causas y sus consecuencias en forma dimensionada, estarían resolviendo el tema del estado situacional. ¿Ya? Y para dimensionar necesitamos fuente, ¿verdad? Y como necesitamos fuente, son referencias bibliográficas. ¿Ya? Entonces, las referencias bibliográficas sirven para describir el problema, sirven. Pero ya habíamos dicho en la clase pasada que las referencias bibliográficas sirven para todo el proceso, no solamente para esta parte. ¿Ya? Entonces, la descripción del estado situacional del problema explica las causas que generan el problema y describe los efectos que ocasiona la existencia del problema. Y con datos, obviamente. Hemos dicho que estado situacional son datos.
¿Qué tenemos también entonces? El estado del arte. Cuando yo ya he hecho la primera etapa, que es la descripción del estado situacional, yo me reafirmo o defino un nuevo problema. De repente dije, no, en realidad ese no era el problema. Mi problema en realidad es una de las causas, entonces cambié de punto focal, cambié de referencia. Bueno, para eso sirve esa parte de arriba, para saber la pertenencia e identificar el verdadero problema. Una vez que yo lo tengo identificado, yo necesito presentar sistemáticamente lo que la ciencia e ingeniería ofrecen para resolver el problema. ¿Qué es lo que la ciencia e ingeniería proponen para resolver el problema? ¿No? Y obviamente llegado como es un análisis, el estado del arte es un análisis, es un cuestionamiento, es una presentación de información y discusión. Entonces obviamente si hay cosas que la ciencia y la ingeniería ofrecen para resolver el problema, si lo resuelve, bien, ya no habría investigación, simplemente es aplicación, ¿verdad? Estamos hablando de expertise profesional. Existen estas formas, yo resuelvo, conozco los métodos, resuelvo la situación y ya está. Ahí no hay investigación alguna, solamente es expertise profesional. A eso le llaman tesis profesionalizantes, y que una tesis profesionalizante podría ser una tesis a nivel de maestrías profesionalizantes. ¿Hay maestrías profesionalizantes? Hay. Nuestras maestrías de la UNI son maestrías ciencia, por lo tanto no es suficiente presentar en ese nivel una propuesta. La propuesta tiene que tener contribución académica, ser novedosa e innovadora. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, decimos, bueno, si llegamos al punto de que existe conocimiento que resuelve, pero no del todo, o no resuelve, ¿por qué no resuelve? ¿Cuáles son las limitaciones que tiene el conocimiento para no resolver? Entonces yo voy a encontrar que de repente que los tratamientos existentes no tienen una eficiencia deseada, y al no alcanzar la eficiencia deseada, esos efluentes no pueden ser reusados para propósitos establecidos o para propósitos deseados, ¿verdad? ¿Cuáles son los propósitos deseados? Uno podría ser recarga anapapriática, otro podría ser el uso en las actividades agropecuarias, otro podría ser hasta el mismo reuso de aguas tratadas, de aguas residuales para propósitos de consumo humano. Entonces hablamos de niveles de eficiencia altísimos para poder llegar a esos extremos. Entonces, si no existe o hay problema porque hay presencia de microorganismos persistentes, hay carga orgánica que no se remueve porque el afluente ha sido tan elevado que la planta no se abastece para esos niveles de tratamiento. Hay problemas de presencia de algas, metales pesados, qué sé yo. Hay una serie de eventos que pueden suceder en ese caso y que la tecnología no resuelve. Dice, hasta aquí es el límite, y por lo tanto necesito identificar esas limitaciones para que en función de esas limitaciones escoger. No se trata de resolver el mundo, porque no somos los encargados de eso. Si tuviéramos, cada uno de ustedes tuviera 20 asistentes investigadores, sí, porque se reparten la torta y comienzan a trabajar cada uno su parte. Pero en este caso, nosotros necesitamos identificar esas limitaciones para que de esas limitaciones escojamos alguna y propongamos algo que pueda mejorar las condiciones no deseadas, ¿no? Entonces, suponiendo que exista metales pesados, entonces alguien dice, ¿por qué no se remueven metales pesados? Ah, porque los procesos son biológicos, y si remueve metales pesados es porque hay sedimentación y partículas sedimentan en el fondo, pero después en el efluente van a figurar, va a haber concentración de metales pesados en los efluentes. Entonces dijimos, bueno, será interesante colocar una unidad adicional exclusivamente para
metales pesados. ¿Qué dice la literatura ahí? Y de repente dicen lo que es tendencia son los híbridos de humedales artificiales, una combinación entre lo natural y lo artificial. Y en esos híbridos tecnológicos hay algunas especies biológicas que están dando respuestas, ¿verdad? Entonces ya ustedes se están, sin darse cuenta, se están involucrando en el límite del conocimiento. ¿Y qué hay al respecto de esos SPs novedosos, innovadores? Entre esas especies hay propuestas de hongos que sintetizan y no se contaminan, hay propuestas de plantas que bioacumulan, pero al bioacumular podrían transferir el problema a otro espacio, porque ¿qué hacemos con esas plantas? Si alguien se las come, se estaría comiendo el concentrado de metales, ¿verdad? Y hay otros que 50-50, 40-60, sintetizan y bioacumulan, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una serie de variedades. Entonces alguien podrá decir, sí, pero yo conozco una SP que podría ser mejor porque cumple con todos los requisitos y supuestamente está adaptado al clima de la sierra, o al clima de la selva, porque pertenece a ese clima, o al clima de la costa, que es desértico, ¿verdad? Entonces, ¿será que entonces por esa inferencia, ¿no?, de espacio-tiempo, de intervención, podría dar mejores resultados? Ahí termina el estado del arte, cuando yo infiero con algún cierto respaldo que hay algo que podría cambiar la suerte del conocimiento existente, ¿no? Hoy en día, en este ejemplo, hay muchas experiencias novedosas. Están aplicando plantas, algas, hongos, ¿cómo se llaman estos? Filtros, carbón activado a partir de plantas, en fin, para que haga absorción. Entonces, sobre eso le colocamos lo novedoso. ¿Cuál es lo novedoso? Algo que nos haga inferir que podemos tener una respuesta más favorable a esa limitación, no a todo el problema, a esa limitación encontrada en el conocimiento. ¿Ya? Ahí termina el estado del arte, que es toda una presentación de artículos, discusiones y de sustentos para llegar a nuestra propuesta. Y luego la pregunta de investigación. ¿Cuál es la pregunta de investigación? Para este caso de estructura lógica, la pregunta de investigación es el cuestionamiento de la propuesta. Así de simple. Yo cuestiono la propuesta, porque como es inferida, no está comprobada, ¿no? Obviamente si estuviera comprobada ya no sería pues novedosa ni innovador, ¿verdad? Entonces, como no está comprobada y es una propuesta, entonces nosotros cuestionamos, ¿será que eso en realidad va a tener respuesta positiva? Pregunta de investigación, ¿verdad? ¿Y por qué es una pregunta de investigación? Porque no se conoce la respuesta y es un problema a su vez, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer que es un problema, puesto que no tiene respuesta, pero que es pregunta de investigación, el cual podríamos darle respuesta si hacemos los análisis debidos. Esa es la forma de conceptualizar esa es la forma de conceptualizar el problema. Todo lo que estoy mencionando es el problema, ¿ya? O la problematización, la problemática. Cuando me piden el problema es uno solo, y cuando me piden pregunta de investigación hay que tener cuidado, y yo lo que recomiendo es que la propuesta cuestionada es el problema general. El problema general es el cuestionamiento de la propuesta. Y si me piden preguntas específicas, ¿cuáles serían las preguntas específicas? Las preguntas específicas son los que le dan profundidad a la pregunta general. Son las que devienen como profundización de la pregunta general. Entonces, si yo digo, ¿será que en el ejemplo anterior, ¿será que esa SP, ¿no?, puede generar una
una digestión mayor de metales pesados en los efluentes de lagunas terciarias, ¿verdad? Esa es mi pregunta general. Las específicas serían las que dan respuesta a ese... Perdón, solamente un momento. ¿Aló? ¿Sí? Sí, 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 profesor. Solamente ahí tenemos que rescatar, han generado un nuevo código para el curso. Ahorita están en clase Meet, ¿verdad? Sí, yo les sugeriría eso. Vamos a ver, ahora en un receso yo les llamo para ver ese tema, ¿ya? Y mientras están en el curso, sí, sí, sí. Sugiéranle que lo pase por, sí, él lo puede pasar por WhatsApp, no, no hay problema. Sí, sí, ok, discúlpeme. Bien, entonces, disculpen que estoy coordinando el doctorado y cuando hay problemas me tengo que interrumpir. Entonces, para ese ejemplo donde decíamos, ¿será que la SP va a tener un grado de remoción considerable, ¿no? Viable, aceptable de metales pesados? Entonces las específicas deberían de responder, darle respuesta a la general. En la específica yo podría tener, ¿cuál es el grado de remoción? Obviamente que si yo sé cuál es el grado de remoción, puedo saber si es viable, ¿no? La propuesta. Otra pregunta específica podría ser, es, ¿será que la correlación, remoción, tiempo son aceptables, ¿no? O son adecuados. Entonces necesito responder cuáles son la relación que hay entre la remoción y los tiempos, porque si puedo tener buena remoción, pero los tiempos son muy grandes, entonces me hace inviable la propuesta. Otra pregunta específica, ¿será que existe interferencia entre los parámetros físico-químicos y el comportamiento de la SP? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que si yo respondo mis tres preguntas específicas o mis preguntas específicas, si yo las respondo, automáticamente yo debo tener elementos que me hagan responder la general sin más que hacer, solamente con la información que me dan mis respuestas específicas. Entonces, así se plantea la pregunta específica. No es que ¿qué puedo preguntar? No. Es las preguntas de menor nivel que respondiéndolas me permiten responder la pregunta general. ¿Ya? Entonces, esa es la forma de estructurar y conceptualizar la parte del problema. ¿Ya? Que es todo esto. Entonces, problema es todo esto de aquí. Y por lo tanto, una problematización no es una línea ni dos párrafos, es bastante información. ¿No? Y es estructurado, porque yo estoy hablando de un problema, definir causas y efectos, sobre ese problema me reafirmo o me cambio de ubicación una vez que tengo ya claramente ese problema, le hago un estado de arte que es toda una discusión para identificar mi propuesta, y una vez que identifico mi propuesta, la cuestiono para que se convierta en pregunta general y profundizo sobre ese cuestionamiento para tener las preguntas específicas. A eso yo le llamo conceptualización estructurada del problema. ¿Ya? Esto no lo van a ver en el libro. Ya esto no lo encuentran en el libro porque los libros solamente se dedican a definir conceptos, ¿ya? Que es el otro enfoque. Bien, en el otro enfoque vamos a tener, a ver, ¿ya? Entonces, este es el segundo enfoque, que también nos llevan, los dos enfoques nos llevan a Roma. En los libros dicen, ¿qué es el problema? Y van a decir, bueno, el problema es una situación concreta, no deseada, que afecta o determina a una población, ¿no? Que afecta a una determinada población, institución u organización, ¿no? Entonces, ¿qué más nos dice? Nos dice,
que existe cuando hay un problema, existe una brecha entre la realidad y cómo se desea esta realidad para un determinado observador. ¿Qué más nos dice la literatura? Dice, es una dificultad intelectual o puede ser práctica cuya solución no es evidente. Acuérdense, la solución no es evidente. ¿Ya? Si la solución es evidente, no es problema de investigación. ¿Ya? Por ejemplo, y vamos a ver algunos ejemplos de eso, ¿no? Si la solución no es evidente ni conocida, ¿ya? Entonces, perdón, la solución no tiene que ser evidente ni conocida y debe exigir un esfuerzo resolverlo, no puede ser automático, pues, ¿no? Alguien dice, su propuesta es que en la medida que le aumenten agua al suelo, pierde consistencia y estabilidad. Hoy, ahí no hay nada que investigar, ¿no? Eso ya se sabe, hasta está en libros. Y si es un suelo distinto, simplemente de echar agua y medir características del suelo. No pasa de ese esfuerzo. Es más, un técnico yo le pago y me hace ese trabajo, no hay nada de esfuerzo. ¿Verdad? Alguien me dice, yo quiero hacer el estudio voy a aplicar el método de precios hedónicos para tener el valor económico de un servicio ecosistémico, ¿ya? O por disponibilidad a pagar, ya está, contingente, ¿no? Voy a hacer mi método contingente y voy a determinar el valor de un servicio ecosistémico. Eso no tiene nada de esfuerzo, eso solamente es aplicar la herramienta, ¿no? Hacer su prueba de campo y ya está, ¿no? Entonces, es una solución evidente, es conocido, ampliamente conocido el método y no requiere mayor esfuerzo porque al fin de cuentas yo podría contratar gente y se encarga de todo y me lo ha servido. No hay mayor neurona que quemar. ¿Qué más nos dice la literatura? Que la dificultad que no se puede resolver automáticamente. Es una dificultad que no se puede resolver automáticamente. ¿Ya? Entonces, alguien podría decir, el problema es que no hay suficientes profesores en el sector educativo. ¿Cuál sería la solución? Contratar profesores. Se solucionó automáticamente. Sí, pero hay otro problema, que es que no hay plata. Pide financiamiento, endeúdate. Y con eso lo resolviste, no hay nada que investigar ahí. Se soluciona automáticamente. No, esa dificultad no es del nivel de problema, eso es a nivel de procedimiento, está jerárquicamente muy bajo de nivel. Entonces, cuando hay dificultades que se resuelven automáticamente, no existen problemas, no es problema. Que faltan colegios, se construyen, ¿verdad? Que no existe un diagnóstico. Contratas a alguien y haces el diagnóstico. Entonces los diagnósticos no pueden ser problemas de investigación. Y ahí la literatura reafirma esa definición diciendo que la falta de, lo que sea, ¿no? La falta de no es un problema de investigación. Obviamente lo que estamos haciendo es lectura de literatura, en este caso creo que es de Sampieri, ¿no? Es lo que nos dice el libro. Entonces, o yo entro por la parte lógica que les dije antes, donde hay una coherencia, una estructura, una sustentación del porqué de las cosas, o entro por la bibliografía que me dice lo que es el problema y lo que yo debo respetar para un problema, ¿no? Entonces ahí me sujeto a eso. Mi problema tiene que estar rigurosamente amarrado a estas definiciones, ¿no? Que no son las únicas, vamos a continuar viéndolas, ¿no? Dice, el problema científico es objetivo. Y como es objetivo, responde a una necesidad real de la sociedad. O sea, no puede ser algo fantasioso que no tiene ningún tipo de aplicación, ¿verdad? Tiene que responder a una necesidad real de la sociedad, ¿no? Tener importancia.
Dice, ¿se basa en un conocimiento previo del mismo? Claro, a partir de un conocimiento detallado del estado situacional. Entonces, nos hace referencia que no es de la nada, o sea, tiene que haber información y habla de estado situacional, por lo tanto es problema dimensionado, ¿no? Problemática dimensionada. Nos dice, se formula y se resuelve de forma estructurada, se aplica para ello el conocimiento y herramientas científicas. Sí, faltó algo, se ha perdido. ¿Ya? Bueno, se aplica para ello el conocimiento y herramientas científicas. ¿Ya? Entonces no hay nada que se deja a la incertidumbre, al azar. Entonces muchos estudiantes dicen, yo quiero hacer. Bueno, nadie te quita el deseo que quieras hacer, ¿no? Lo que sí necesitas es estructurar lo que tú quieres hacer y sustentarlo de la forma adecuada. En ese camino de querer yo sustentar y estructurarlo para que lo que yo quiera hacer sea mérito de una propuesta de tesis, es que yo me voy a desengañar y de repente decir, no, de eso ya lo hicieron, porque encontré bibliografía y me desengañé de que ya lo hicieron. O veo que hay mejores alternativas y que lo mío no va a tener un impacto sobre uno de los entraves identificados. O que ya hay soluciones que dan mejores condiciones a las que yo podría lograr con mi propuesta. ¿Ya? Entonces, sí o sí, las propuestas tienen que ser estructuradas. Eso es lo que nos dice la literatura. No nos dice cómo estructurarlo, simplemente nos dice que tiene que ser estructurado. Y obviamente también la literatura nos dice que la solución contribuye al desarrollo del conocimiento científico. Y estamos hablando de problemas científicos y por lo tanto conocimiento científico. Profesor, pero mi propuesta de tesis contribuye a la ciudad, a la comunidad, porque yo les voy a generar una serie de información que ellos necesitan. Sí, pero esa es contribución social. Profesor, pero mi propuesta de tesis va a generar impacto ambiental, ¿no? Es una propuesta para el medio ambiente. Sí, pero esa es contribución al ambiente. Que va a disminuir los costos del tratamiento, sí, pero eso es una contribución económica, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿qué puede constituirse conocimiento científico? Y ahí tenemos varias respuestas. Conocimiento científico es conocimiento nuevo en ciencia, ¿verdad? Son métodos nuevos, técnicas más eficientes, son herramientas que las puedo crear o las puedo trasladar de un lugar a otro. Entonces, yo podría tener conocimiento científico cuando digo, mire profesor, hay una herramienta que se aplica en el sector empresarial, ¿no? Y que da buenos resultados. Y yo creo por esta y por esta razón, que esa herramienta la puedo aplicar en la gestión ambiental en espacios de gobiernos locales. ¿Y por qué? Yo le podría preguntar, explícame. Ah, porque en el sector empresarial yo tengo que todos participan con esta herramienta, desde el portero hasta el gerente, todo el mundo participa, es una gestión participativa. Y si bien es cierto, la empresa tiene esa jerarquía, nosotros en el gobierno local, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos alcaldes, regidores, directores, ciudadanía, ¿no? Actores sociales, ¿no? Actores sectoriales. Entonces, también funciona. Bajo un esquema participativo de la gestión ambiental, podríamos utilizar esa herramienta y nadie lo ha hecho porque todo el mundo lo aplica siempre, desde que se creó se aplica en un escenario empresarial. Entonces ya tiene su respaldo de una propuesta. Pregunta de investigación, ¿será que esa herramienta que funciona bien en esos escenarios del sector empresarial privado puede aplicarse y dar buenos resultados en un espacio como son los gobiernos locales? ¿Verdad? Pregunta de investigación.
Entonces alguien diría, vamos a ejecutar un estudio de caso con esa herramienta para ver qué respuesta tiene y comenzar estructuradamente a analizar su aplicación. Contribución a la ciencia, la herramienta. Contribución a la sociedad, la propuesta, o sea, el contenido, ¿verdad? El contenido del trabajo, ¿verdad? Entonces, para el gobierno local lo que le interesa es el documento, qué dice, cómo voy a hacer, cómo lo hago, ¿no? ¿Por dónde es el camino? Eso le interesa y su contribución. Pero para la ciencia es la herramienta. Porque yo estoy poniendo en valor una herramienta que no pertenece al escenario, lo estoy introduciendo al escenario y voy a tener como conclusión, ¿qué voy a tener como conclusión? Como conclusión yo voy a tener posiblemente de que la herramienta es muy eficiente, que la herramienta es limitada, pero con algunos cambios la vuelvo excelente, ¿verdad? Esa es mi contribución. ¿Ya? Entonces, eso es esa es la diferencia. Sí, esa es la diferencia entre conocimiento científico y otro tipo de aportes, ¿no? ¿Ya? Otro tipo de contribuciones. Y eso hay que buscarlo en cada propuesta, ¿ya? Saber diferenciarlo. Yo cuando hice mi tesis de maestría, mi asesor lo primero que me dijo, y ¿tienes claro la contribución de tu proyecto de tesis para la ciencia? Me dijo, no me respondas, solamente si lo tienes claro, bien, y si no, tienes tarea, ¿no? En ese momento me traumé y salí corriendo a buscar computadores, libros para ver qué tipo de contribuciones hay y evaluar mi propuesta para ver, poder identificar si tenía o no tenía contribución a la ciencia. Bien, entonces, a ver, seguimos. ¿Qué más nos dice la literatura? Sampieri, 2015. Nos dice, para ver el planteamiento del problema cuantitativo, tenemos que seguir criterios como delimitar el problema, ¿no? Tener relaciones entre variables, se tiene que formular como pregunta, que sería la pregunta de investigación, ¿verdad? Tratar un problema medible o observable, ¿no? Y los elementos a considerar son el objetivo, que son objetivos, ¿no? Que son guías del estudio, pregunta de investigación, justificación del estudio, viabilidad, eficiencia de conocimiento. Están los elementos de la estructura anterior, pero están como lluvia de ideas, están mencionadas simplemente, tanto en los criterios o en los elementos, están puestos ahí, están hasta definidos, pero están ahí, como lluvia de ideas, están ahí al granel. Esa es la diferencia entre lo que es la bibliografía y la parte estructurada que yo les dije, que donde hay una lógica de qué hacer y el por qué hacer, ¿no? Y este es Sampieri. Si yo leo otros libros que no sean Sampieri, va a ser más de lo mismo, ¿no? Voy a encontrar definiciones, ¿no? Definiciones que tienen mucha profundidad, tienen muchos datos, tienen una serie de información que complejizan la posibilidad de hacer una propuesta, pero en ninguna parte del libro me hablan de la forma estructurada y elementos que yo debo considerar para armar mi propuesta. ¿Ya? Acá por el Sampieri me dice hay que debilitar el problema. Y si yo leo, me van a decir una serie de información que más me va a confundir en delimitación del problema. Para nosotros, el problema es causa-efecto y se va delimitando en la forma que yo haga mi estado de arte y vaya afinando específicamente qué es lo que quiero, qué es lo que voy a hacer, cuál es mi propuesta. Bien, en el planteamiento del problema nos dicen que nuestro tema o idea inicial, que es el punto de partida, ¿no? Se debe describir en 3 dimensiones.
global, nacional y local. O sea, no estar limitado a la especificidad de lo que he encontrado, sino eso debe estar enmarcado en una lógica mayor. Obviamente en el ejemplo anterior, si yo estaba hablando de qué es lo que la ciencia e ingeniería proponía para metales pesados en aguas residuales tratadas, entonces yo estoy hablando de un conocimiento universal. Entonces yo voy a hablar de lo que en el mundo ofrece, lo que la región practica y lo que nosotros estamos haciendo. Y no solamente en el estado de arte, sino inclusive en el problema, ¿no? Porque si es un problema de, digamos, buscándole el nombre al problema, que podría ser persistencia de metales pesados en efluentes de laguna de estabilización terciaria, ¿verdad? Ese podría ser mi problema. Entonces yo voy a decir qué es lo que dice la literatura sobre la persistencia de metales pesados en los efluentes de lagunas terciarias en el mundo. Y de repente es un problema global, ¿no? Con particularidades en los países del norte, porque como son industrializados, por muy doméstico que sea, se hace más complejo, ¿no? El grado de contaminación por metales pesados en Latinoamérica es mucho menor, por lo mismo que el desarrollo industrial es menor. Y en el caso Perú, de repente muchísimo menor, porque el desarrollo industrial es muy incipiente, muy de pequeña y microempresa, ¿verdad? Entonces el impacto es menor en ese sentido, pero que aún así los, los metales pesados son significativos y tienen que ser removidos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos pide el planteamiento del problema, mantener esa relación local, nacional, regional o global, tener ese enfoque. No basta que uno diga yo quiero hacer esto, no. Uno tiene que manejar todos los elementos al cual pertenece su temática. Bien, entonces, eh, la literatura no habla mucho de pregunta de investigación, solamente dice que el problema se debe de mencionar en forma de pregunta solamente. Y ahí sí que están bien, digamos, hay un vacío en la literatura. Y existe un vacío porque la literatura corresponde más a proyectos de investigación de origen sociológico, de otra jerarquía, ¿no? Entonces, en este sentido, yo mantengo la propuesta que la pregunta de investigación es el cuestionamiento. Pregunta es el cuestionamiento, ¿no? De la propuesta. ¿Y por qué la propuesta? ¿Será que la propuesta es un problema? Es un problema la propuesta, puesto que no tiene casualmente respuesta, ¿no? La pregunta no tiene respuesta, por lo tanto es un problema. Y la cuestiono y es una pregunta, por lo tanto mi pregunta de investigación es el cuestionamiento de mi propuesta. ¿Ya? Entonces en ese lado estratégicamente puedo llegar a lo mismo por ambos enfoques. Entonces, formulación de pregunta de investigación, podríamos decirlo que es el cuestionamiento de la propuesta. Pues bien, entonces nosotros necesitamos llegar, si nosotros llegamos a propuesta, prácticamente estamos teniendo tema de investigación ya, digamos, en caída libre. El resto ya está en nuestra cancha, ¿no? Todo lo que son variables, métodos, para lo hemos estudiado, ¿verdad? La carrera, ¿no? Instrumentos, estadística, todo eso no es complicado, está a nuestro alcance hacerlo. Lo difícil ha sido llegar hasta la identificación de la pregunta de investigación hasta que es el cuestionamiento a nuestra propuesta. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a llegar, por ejemplo, a una pregunta general. Pensemos a ver una pregunta general. eh, a ver, vamos a tratar de escribir. Yo creo que se puede escribir acá.
Buenas tardes, profesor. No logramos escuchar nada. Ya, sí, ahora sí, ¿verdad? Está Sí, ahora bien. sí, profesor. Voy a ver, perdón. Ya, voy a hacer esto. Así. Entonces, vamos a poner un caso de gestión, ya que mencionamos el de tratamiento, vamos a ver el tema de gestión. En gestión, a ver, yo podría decir, cuando yo aplico la disposición a pagar, que es un término económico, lo que la gente está dispuesta a pagar, muchos creen que eso ya es una investigación, no lo es un instrumento. Yo cuando aplico un instrumento es para un propósito. Y ese propósito, si no lo tengo claro, entonces poco haría con aplicar el instrumento. Entonces muchos piensan que hacer una valorización ya es la tesis, no es la tesis, ¿ya? La tesis podría ser hacer una propuesta de gestión sustentable. Y como propuesta de gestión sustentable yo podría decir, déjenme que será que la DAP, ¿no? Sobre el servicio ecosistémico arroja un valor mayor al costo de manutención del mismo, ¿ya? Entonces, esa es otra cosa, ¿verdad? Mis instrumentos, tengo instrumentos, herramientas para definir costo de manutención y tengo herramientas e instrumentos para definir DAP, ¿verdad? Tengo un servicio ecosistémico y yo necesito valorar el costo de manutención de ese servicio. Entonces, más allá de identificarlo, yo necesito saber qué necesito para conservarlo y eso tiene un costo. Y yo voy a aplicar mi disposición a pagar para saber si lo recaudado cubre ese costo. Si no cubriese, no hay desarrollo sustentable. Y si lo cubre, si lo hay. Y si no cubriese, no hay. ¿Qué puedo hacer? Subsidios. Hay herramientas para medir subsidios, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta, ¿no? Que la propuesta no es la herramienta es el medio, ¿verdad? Hay una herramienta que es el medio para lograr resolver. Entonces, mi pregunta general podría ser esa característica sobre arrojo mayor, arroja un valor mayor, ya. Entonces yo podría decir, ¿será que la edad arroja un valor mayor al costo de manutención? Coma, garantizando su, su sostenibilidad, ¿verdad? Y ya, yo tengo ahí mi pregunta general. Y entonces yo voy a decir, bueno, entonces, opa. En específico, qué puedo poner? Obviamente, son preguntas que me van a... son preguntas que me van a permitir responder arriba, ¿verdad? Si, ¿no? ¿Cuánto, ¿Cuántos son los valores de la DAP, ¿no? De la DAP y de manutención, ¿verdad? Yo tendría ahí una pregunta específica. Una pregunta específica, yo podría decir, si fuese la DAP menor, ¿qué alternativas de intervención tendría?
¿no? O existen maneras de intervención. Una de las maneras serían subsidios, pero tendría que saber ese subsidio es viable, no es viable, de dónde pertenecen, ¿verdad? Y otra pregunta, bueno, y así. Entonces yo voy a decir, contestando estas preguntas específicas, automáticamente se responde si la DAP arroja esos valores y garantiza la sostenibilidad. ¿Verdad? ¿Preguntas hasta ahí? Profesor, quisiera hacer una consulta. Sí. Era con respecto al ejemplo que usted estaba mostrando al público. Era... Ya, sí. Entonces, paré porque iba a toser, pero ya salió la tos. Bien, entonces, sí, es cuestión que el asunto es, ahorita, obviamente lo que yo estoy escribiendo tiene errores porque yo lo estoy tratando de improvisar de mi cabeza, ¿no? La idea es, lo que trato de poner es el cuerpo de cómo una pregunta general se plantea y cómo las específicas son las que dan respuesta a la general. Yo para responder la general no hago nada. Yo no voy a hacer ni una medición, ni un gasto de un sol, ni de un movimiento alguno, no. Todo mi esfuerzo está en las preguntas específicas. Cuando yo responda a mis preguntas específicas, voy a sentir la confianza de exponer mi resultado de mi pregunta general, porque ya sé los valores, ya tengo alternativas, ya tengo análisis de cómo cambiar en los escenarios, porque la DAP usualmente se basa sobre un escenario que es la sensibilidad. Si la gente está la sensibilización, si la gente está sensibilizada, la DAP va a salir bien alta. Y si la DAP está muy baja, entonces no va a cubrir ni siquiera, no va a ser ni siquiera la caja chica de la sostenibilidad, ¿verdad? Pero la DAP, los métodos de valorización obligan a identificar cuáles son los elementos que inciden sobre esa sensibilización. Entonces yo podría partir de una propuesta inicial y luego generar incrementos de tarifas, ¿no? En la medida que aplique un proceso de sensibilización. ¿Cómo conduzco el proceso de sensibilización? Incidiendo sobre los elementos que identifiqué cuando apliqué mi método. ¿Ya? Entonces, todo esto hay, es un mundo, ¿no? Yo solamente pongo un ejemplo para no estar hablando. En tratamiento igual, podría haber cosas muy finas ahí, ¿no? ¿Ya? Entonces, el tema que tú dices va por ahí, pues tu tema es de recursos cívicos, no es un modo de valorización. Tú vas a hacer una valorización en la parte de arriba y luego tú vas a ver de qué manera vas a cubrir esos costos, donde una de esas alternativas podría ser subsidios a través del gobierno del Estado, pero también habría otras alternativas, es la por la gente que se favorece, ¿verdad? La gente que utiliza el servicio, ¿verdad? Aún kilómetros abajo. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Profesor, buenas tardes. Yo tengo una consulta. Esas preguntas específicas, si lo trasladamos a lo que es nuestro árbol de problematización, ¿van a tener que responder a cada una de las causas del problema que estamos planteando? Ya no. Porque cuando tú, imagínense, cuando usted, como todo el sistema lógico es relativo, cuando yo inicio mi árbol de problematización, me sirve para identificar si realmente mi propuesta pertenece al problema o es una causa de menor jerarquía. Para eso nos sirve el árbol de problematización, para identificar causas y consecuencias también, que es el impacto del problema. Luego, cuando yo hago mi estado de arte profundiza y sintetiza hasta dónde llegó el conocimiento para resolver ese problema. Y cuando yo llego a una propuesta de investigación, mi problema se vuelve la propuesta, ¿verdad? Que no tiene respuesta, casualmente. Mi propuesta no tiene respuesta, por lo tanto se vuelve mi problema, ¿ya? Y por lo tanto, lo que resuelvo simplemente es mi propuesta, ¿verdad? Las preguntas específicas dan respuesta a mi propuesta. ¿Y cuál es mi propuesta? Mi pregunta general, ¿verdad? Eso es.
¿no? Yo respondiendo mi pregunta específica 1, resolviendo mi pregunta específica 2, resolviendo mi pregunta específica 3, automáticamente doy respuesta a la pregunta general. ¿Y qué es mi pregunta general? La propuesta, ¿verdad? ¿Y qué es mi propuesta? Es algo novedoso que va a contribuir a un estado mejor, ¿no? A mejorar la condición de mi problema, no necesariamente resolverla. ¿Ya? No necesariamente resolverla. ¿Lo puede resolver? Lo puede resolver, dependiendo cuál es la dimensión de mi propuesta. Yo me puedo proponer resolverlo, pero obviamente la intención de la maestría no llega a ese nivel porque, como les digo, dependiendo de lo que ustedes propongan, podría ser una cosa tan grande que amerite mucho tiempo, mucho dinero y la maestría no está para esperar, ¿verdad? Ustedes necesitan proponer algo que en el lapso de un año máximo sea alcanzable, ¿no? Y que sea alcanzable. ¿Qué es lo que se busca con la maestría? Es que ustedes aprendan a investigar. Un magíster tiene que tener habilidad de saber investigar. Entonces, un maestro o magíster, su evidencia de saber investigar es una investigación solamente. Y esa investigación es su tesis, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que... ¿Y cómo yo demuestro? Que sé analizar, sé estructurar, sé plantear, sé definir objetivos, sé definir hipótesis, conozco de metodología. De eso se trata. No se trata de, bueno, aunque sean exigentes un día u otro, no se trata de resolver los problemas del mundo, ¿no? Sino se trata de formarse como investigadores y para eso la evidencia es su tesis y tiene que ser una investigación, ¿verdad? Porque muchos se dejan llevar por el corazón y no por el cerebro, entonces me proponen cosas muy, ¿cómo le digo?, de sacarse el sombrero, ¿verdad? Muy principistas, pero si lo llevamos lo sacamos del corazón y lo ponemos en el cerebro, dijimos, sí, pues, pero eso te va a llevar 5 años, necesita mucho dinero, ¿verdad? Y la tesis no te espera tanto. Entonces, tienes que bajarle, tienes que hacerlo algo más concreto, sin perder el objetivo central, que es que ustedes aprendan a investigar. ¿Más preguntas? Bien, entonces la parte teórica de hoy día es esta, lo que es problematización. Yo necesito que ustedes comiencen a ensayar esta parte. Hacemos un receso de 15 minutos y retomamos, ¿no? Comiencen a ensayar esta parte para que una vez que estemos claros con sus propuestas, escriban. ¿Qué van a escribir? Lo que dice el método recomendado y siguiendo la guía, ¿no? La problematización, tienen que poner sus causas, sus efectos, su estado de arte, ¿no? Identificar su propuesta y hacer sus preguntas. Hasta ahí se termina la problematización, ¿ya? Y obviamente con voy a pasar unos ejemplos de cómo se redacta para que ustedes tengan una idea de cuál es la forma adecuada de redactar. Entonces, 15 minutos, vemos la forma adecuada de redactar y comenzamos a conversar sobre sus trabajos. ¿Correcto? ¿Ya? 15 minutos y retomamos. Ok, profe. Bien, vamos a reanudar entonces la reunión. Sí. Aquí. ¿Me escuchan, verdad? Ah, perdón. Sí, Ya. Entonces, Sí se escucha, profesor. Ya, ahí están viendo la imagen de que dice introducción. Sí, sí se Ya. observa. Sí, se escucha. Sí, se observa. Bien. ¿Qué es lo que ustedes están apreciando ahí? Es un escrito, ¿verdad? Está en portugués, que es muy parecido al español. No interesa tanto en este momento el contenido, sino la forma de citar. ¿Ya? Yo puedo hacer citaciones al inicio,
al final de medio párrafo, antes del punto seguido. Puedo hacer al final perdón, a ver. ¿Cómo puedo? Ya, ahí. Puede ser al final del párrafo, como acá dice Cordero, ¿verdad? Sí se ve el punto rojo, ¿verdad? Que estoy guiando. Cordero 2004, ¿ya? Pero lo que sí siempre, los párrafos que se presentan en un documento académico tienen que estar citados. Es parte de la ética. Yo no digo que muchos pueden decir, profesor, pero es una exageración, porque yo he visto muchas tesis que no citan, ¿no? Pero es cuestión de ética, ¿no? Nosotros podemos escribir libremente. Hoy en día ustedes han estudiado tanto que están en la libertad de agarrar un papel y comenzar a escribir verdades, argumentos claros, ¿no? Pero esos argumentos se han armado porque los mensajes han llegado a nuestro cerebro por alguna fuente, ¿verdad? Entonces no nos pertenece, en realidad no nos pertenece. Eso pertenecen a una referencia, a un autor, a una revista, a un libro, ¿verdad? Entonces cuando yo argumento, lo que escribo tiene pertenencia, le pertenece a alguien, salvo que yo concluya, ¿no? Entonces yo presento una serie de párrafos diciendo, considerando esto, teniendo en cuenta lo otro, existen algunos elementos que nos hacen inferir que esto está en esta situación, por lo tanto, ¿no? Ese por lo tanto ya es mío, y eso sí necesito referenciar. Por lo tanto, podemos concluir, esa conclusión es mía. Entonces, cuando yo concluyo o pongo cosas mías, es lo único que no puedo referenciar porque es mío. Todo el resto debe estar referenciado como regla estricta. Si alguien no lo hace y el asesor, el revisor, el jurado no le observa, bien por él, ¿no? Bien por él. Mas, ¿es lo adecuado? No es lo adecuado. La lógica establece de que los argumentos, que son afirmaciones, tienen que estar referenciados, primero porque pertenecen a alguien, y segundo, que si yo no referencio, yo podría estar escribiendo cosas absurdas, ¿verdad? Y sobre cosas absurdas yo no puedo argumentar una propuesta, tiene que ser sólidamente argumentado. Y para que tenga solidez, debe tener el respaldo de ya un documento revisado, como podría ser una revista científica, un libro, un artículo académico, ¿no? Fuente de citaciones de datos de instituciones serias, técnicas, ¿verdad? Obviamente que eso, la misma lógica expulsa aquello que no es conveniente. Por ejemplo, un periódico. Un periódico no puede ser una referencia seria de información. Por muy verdad que diga el periódico, no es fuente de referencia académica, ¿no? Que le escuché al profesor decirlo en una clase, tampoco es una fuente seria, ¿ya? Que en el diario dice, sí, pero en el diario podrá decir, entonces, pero el diario para decirlo fue a una fuente, tuvo que tener una fuente, yo tengo que buscar esa fuente para saber lo que realmente dijo la fuente. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué hay esa exigencia? Porque si yo no tomo la seriedad de la referencia, puedo cometer el error de una dislectura que lo ocasiono yo o que la ocasiona la fuente no confiable. Yo he visto fácilmente decir a los operadores, a los reporteros, hablar cosas absurdas, como que el río Rímac lleva 200 litros. Y en primer lugar, no es unidad de medida del río. El río no puede llevar 200 litros. Los litros son unidad de volumen. Y el río lo que llevan son unidad de caudal, ¿verdad? Segundo, que 200 litros es una sequía, ¿verdad? Entonces, ellos han copiado la información, pero como no son temáticos, no son especialistas, cometen el error sin darse cuenta, y entonces por ese sentido yo no puedo tomar en seriedad esa referencia.
que ya tuvo una fuente. Pero aún así, yo puedo, como académico, leer un libro e interpretarlo mal. Eso se llama una dilectura, ya en este caso ya no es el tercero, que es el periódico, o es la televisión, ¿no? O es la revista no técnica, porque hay revistas que no son técnicas, ¿verdad? Entonces yo puedo leer el libro, puedo leer el artículo y puedo tener una dilectura, o sea, un mal entendimiento de la lectura. Entonces, ¿qué va a suceder? Que si yo leo, por ejemplo, aquí dice Freire 2005, que es un autor, yo puedo leer a Pereira y Freire, ¿no? Y puedo haberlo leído mal, lo entiendo mal. Y puedo sacar una cita errada de Freire y estoy escribiendo cosas aberrantes, yéndonos al extremo. ¿Por qué? Porque leí mal, lo entendí mal, no lo supe leer adecuadamente a Freire, ¿verdad? Entonces, cuando yo hago citaciones con un solo autor de referencia, una sola referencia, hago citación de una referencia, podría suceder el caso de que tengo una dislectura. Entonces, la solidez de mi argumento podría verse cuestionada, ¿ya? Podría llegar a que un asesor me diga, mira, lo que he puesto ahí es una fachotada, eso no es realidad, yo he leído a Freire y él no dice eso, es lo que dice y te suelta lo que Freire realmente dice, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo leo a Freire, puedo haber cometido el error, por lo tanto, mi argumento podría ser cuestionado, ¿ya? Entonces, no solamente debo referirme de tener argumentos con una sola referencia, debería tener más referencias, ¿ya? Eso tratando de que ustedes se luzcan, pues, en su propuesta, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué yo debo tener más referencias en un párrafo? Porque la posibilidad, así como cuando ustedes muestrean, dice, toman una muestra y la llevan al laboratorio, y si la muestra estuvo mal tomada, y si el procedimiento del laboratorio estuvo errado, no es confiable el dato, ¿verdad? Toman dos muestras, una la procesaron mal, la otra procesaron bien. ¿Y cómo saben en cuál se equivocaron? Entonces tienen que tomar mínimas 3, ¿verdad? Toman 3 muestras y van a ver, si salen parecidas, promedian. Si sale una totalmente disparada, la excluyen y promedian las dos. Y difícilmente se van a equivocar 2 veces, ¿verdad? O 3 veces, entonces usualmente mayoría manda, ¿verdad? Ese es el argumento por el cual yo tomo más que una muestra, ¿no? Darme cuenta si hay error. Lo mismo es en la lectura. Si yo solamente leo a alguien y escribo, posiblemente pueda estar cometiendo errores. Entonces tengo que leer a más de un autor, Entonces, en este ejemplo que estoy colocando, casi todas las referencias son a un solo autor, ¿verdad? Distintos, obviamente. Acá hablamos de Freire, acá para otro argumento hablamos de Silva, para el otro estamos hablando de Cordeiro, ¿no? Para el otro de Nogueira. Se ve que la persona ha leído, pero me está referenciando por párrafos, que son argumentos, a un solo autor. Ahora, veamos este otro caso para que vean la diferencia. Profesor. Sí. Buenas tardes. Una consulta. ¿Estos párrafos son copiados tal cual la referencia o se hace un pequeño resumen de lo que se entiende? Al momento de redactarlo, ¿se copia tal cual la referencia? En la forma como están, son resúmenes, son, como te digo, son conceptos, son ideas que se transfieren de la bibliografía, ¿no? Lo que se busca en las propuestas o en la tesis es que exista una estructura argumentada, amigable, leíble, con fluidez, ¿verdad? Y si yo me dedico a cortar y pegar, no le doy una secuencia ni una lectura adecuada, ¿no? Que sería como un álbum que yo le pego cosas, ¿verdad? No, de eso no se trata. Entonces yo necesito leer. En algunos casos, yo necesito transcribir exactamente el párrafo y hay forma de citar donde yo transcribo, como puntos, eso es lo que dijo tal autor en tal página, en tal lugar, ¿no? Entonces, porque necesito que el mensaje llegue tal cual como lo vi, ¿ya? Pero después, el concepto de la propuesta es un argumento que convenza al lector de que mi propuesta es
debe ser sujeto de investigación, debe ser aceptada como investigación. Entonces yo no lo puedo obtener si pego, copio y pego. ¿Ya? Así no se puede. Entonces tiene que haber una argumentación donde, por ejemplo, como cuando yo les decía, el problema que atiende esta propuesta es la siguiente, que tiene sus causas en tres principales ejes. El primero, a consecuencia de esto se genera esta causa, a consecuencia de esta se genera la segunda, a consecuencia de la tercera. Las tres me sostienen ese problema. Y la existencia de ese problema me genera, evidencian consecuencias de salud y voy mencionando, ¿verdad? Entonces yo voy convenciendo, porque estoy hablando en forma estructurada. Y para hablar de esa manera, yo no lo puedo hacer copiando y pegando, ¿verdad? Entonces yo voy a decir, de acuerdo a este problema, de acuerdo a nuestra propuesta, atiende este problema, que de acuerdo a las Naciones Unidas, a nivel global, tiene esta dimensión, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, en Latinoamérica, manifiesta que el problema es menor, y a nivel de Perú estamos en esta situación de acuerdo al informe del MINAM tal, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Entonces yo he leído esos espacios y yo estoy argumentando a como yo quiero para sostener mi propuesta, ¿verdad? Y si en ese argumento yo necesito transmitir algo concreto, idéntico como lo he leído, entonces hay forma de citar donde lo pongo entre comillas, puntos suspensivos, las frases, cierro, comillas, puntos suspensivos, pongo la fuente y el lugar donde exactamente donde lo puede encontrar, ¿verdad? Siempre y cuando me sirva de esa manera publicarlo, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. A ver, vamos a ver este caso para hacer la diferenciación. Ahí. ¿Qué diferencia ven ustedes con la anterior? Es la cantidad de fuentes, ¿verdad? Porque miren, dice la producción de alimentos, el consumo de agua potable y el uso indiscriminado de recursos naturales vienen ocurriendo en escala proporcional a la explosión demográfica. Según Medeiros, Vanderlei 2003, según Hales, Burke y Gullo 2012 y Teixeira et al. Con todos sus autores acompañantes 2009. Entonces, ella está sosteniendo que leyendo estos tres, los tres, ¿no?, pueden argumentar fácilmente lo mismo. ¿Cuál es la posibilidad de que exista una dilectura? Yo diría que cero, porque yo podría leer a Medeiros y equivocarme, pero leerlo después a Gullo y volverme a equivocar, ya está más difícil. Y leerlo a Teixeira y a los otros dos y volverme a equivocar, ya sería casi imposible, ¿verdad? Entonces esa es la idea, que cuando yo, aparte que me luzco diciendo que he leído y que ese argumento es válido porque esos autores que son académicos lo dicen, ¿verdad? Yo estoy dando una solidez donde evito que un revisor o un jurado me diga, te has equivocado porque Medeiros no dice eso. Bueno, no lo dirá Medeiros de repente exactamente, pero los tres no me puedo equivocar, difícilmente, ¿verdad? Entonces, digamos que es como el caso de las muestras, ¿verdad? O tomo una muestra y me corro el riesgo a que sea cuestionado fácilmente, o tomo tres y eso garantiza mi representatividad, ¿verdad? Y hay muchos investigadores que se lucen porque han leído tanto, donde los argumentos tienen referencias y son de actualidad. Esta tesis creo que ha sido 2009, 2010 nada más, 2014, debe haber sido 2015, ahorita lo revisamos. ¿Ya? Entonces tiene citaciones 2014, 2010, 2012. Yo me venía de Brasil 14, sí, casi en esa época, sí. Ya, vamos a ver. Profesor, disculpe. Sí. Profesor, disculpe, lo que mencionó anteriormente, por favor, para hacerle la consulta. O bueno, lo que había mencionado acerca de que hay varios autores que mencionan lo mismo.
o bueno, Sí. algo parecido relacionado al concepto de los alimentos, ¿no? Y lo que continuaba. Yo quería Ujú. preguntarle si de todos esos autores, al momento de citarlos, de cuál de todos es que yo coloco el concepto que apareció ahí en ese párrafo? ¿O es que yo parafraseo eso porque los tres lo dicen de manera, o sea, los tres, digamos, hablan de los alimentos, hablan de lo que continuaba, que no me acuerdo, Sí. pero ¿de cuál de todos yo tomo ese concepto? Es lo que quiero saber. ¿O es No, que se toma de de los tres, uno? de los tres. De los tres. Los Claro, tres dicen las no, mismas palabras, eso es lo que quería no, mencionarle. argumentan lo mismo, no son las mismas palabras. Ah, Hemos dicho que no es copia y pega, ¿no? Es porque entonces, yo he agarrado he leído a los tres y los tres sostienen que hay una relación entre esos cambios y el crecimiento poblacional. ¿Ya? De entonces, repente uno lo presenta con datos, el otro lo dice literal, o el otro tiene datos más globales, qué sé yo, pero los tres argumentan lo mismo, ¿no? Que hay una correlación entonces, directa entre sí, y sí, dime. disculpe. Entonces, yo, como he leído a los tres, yo voy a poner con mis palabras los alimentos, el medio ambiente, tal cosa, tal cosa, tal cosa, porque yo he leído que los tres están mencionando esas palabras, ¿no? Pero Sí, la frase es lo que yo lo digo de mí misma, con lo que he leído. sí, Eso es a lo que yo me refería. sí, sí, así es. Ah, ya. Ese, Sí, eso ese. que estaba un poco confundida. Sí, sí, Profesor. así es. Entonces tú y tú lo que escribes, la forma de estructurar, ¿no? Tus palabras es para convencer con tu propuesta, Ah, ¿verdad? correcto, profesor. En el caso ¿Verdad? del parafraseo, eso ya vendría a ser, también se puede hacer de varios autores, pero ¿cómo vendría a ser en ese caso, profesor? No entendí. O sea, me refiero a que, digamos, ¿no? Digamos, yo he leído de un autor, ¿no? Pero el autor menciona un concepto acerca de la salud ambiental, ¿no? Y yo quiero hablar de eso, de ese concepto, mencionándole al autor, pero a la vez yo estoy hablando de eso. Ujú. Sí, Eso ya. vendría a ser parafraseo. Sí, 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 es parafraseo, ¿no? Pero obviamente lo que no pueden, obviamente lo que no van a hacer es parafrasear y después ponen un argumento diciendo, bueno, los profesores no han leído esto, los engañé, ¿no? De eso no se trata. No se trata porque un tema muy serio es la ética y la ética en parte es la seriedad con que se toma el tema, ¿no? Ujú. La verificación del documento. Su documento no es que va a pasar, antes las tesis iban a dar el rincón de las ánimas bajo 4 llaves y el que tenía acceso en un cuartito seleccionado solamente para leer, sin derecho a copia ni foto, ¿verdad? Así se trataban las tesis, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y posiblemente nadie iba a desempolvar su tema porque, échalo por favor allá. No, allá al otro lado, gracias. Entonces, sí, no hay adaptador ahí, fíjate. Este, entonces hay una serie de que te van a leer, te van a cuestionar, ¿verdad? Y muchas veces cuestionan, o sea, dicen, ahí, ahora último, ¿no? Han plagiado, han copiado y hay desmérito, ¿verdad? Hay esas Ujú. cosas, ¿no? Ahora, cuando es ciencia, la cosa es más crítica, porque se supone que tu investigación, aparte de ser novedosa, innovadora, tiene que ser reproducible, ¿no? Entonces alguien va a leer lo tuyo vas a dejar mucho que desear si es que has argumentado mal o has inventado, ¿verdad? Y obviamente eso podrán usar tu información, pero ya no te van a tomar en consideración en el mundo de la Científico. investigación académica, ¿verdad?
¿sí? Porque dicen, bueno. no es seria. Sí, esa académica, sí. esa investigadora no es seria, escribe lo que quiere, ¿no? Bueno, tendrá algunos ejemplos, buenos métodos, todo lo demás, pero en función a eso, inclusive, de repente ni los resultados valen porque desacredita, ¿verdad? Entonces, ahí es delicado. Entonces, se supone que en el mundo académico tú lees y en función a lo que lees, escribes y tienes que darle, reconocer a quién lo has leído. Sí. Claro, Gracias. por eso quería saber cómo era con lo del parafraseo y Sí. por eso estaba preguntando. Sí, no, se supone que tú lees y en función a lo que has leído y necesitas transmitir, tú extraes esa parte, ¿no? Porque si te das cuenta, para leerte, en este caso, a Leal 2004, de repente es toda una tesis, pero de esa tesis tú solamente te interesa un argumento nada más, ¿no? ¿Verdad? Entonces, no es que vas a sintetizar todo el libro y meterlo ahí o toda la tesis ahí, no se trata de eso. Se trata de que de lo que has leído te ayuda a argumentar tu propuesta. ¿Verdad? Claro, todo eso está fijado en lo que uno está investigando, ¿no? Así es. Entonces, Claro, muchos cometen errores, por ejemplo, de cuando ponen referencias bibliográficas, me ponen como fichas, ¿no? Fichas, resúmenes de la tesis. Y hay una tesis que es interesante, ponen la ficha resumen. Y yo digo, eso no ayuda, eso confunde, ¿no? Distrae. Lo más útil sería, este artículo trata este tema y estos elementos sirven para mi propuesta. Que podría ser, utiliza un método que es el que va a utilizar, utiliza un método, lo discute y escoge discute toda una serie de métodos y elige esto por tales razones. Y justamente eso va a valer para mi propuesta, ¿verdad? Otro rango de observación, en tales artículos se observan los rangos de observación para tal variable de tal especie fueron de tal a tal, ¿no? Como yo no tengo referencia para mi investigación, voy a utilizar los de ellos, ¿no? Más un pequeño seguro para abajo y para arriba y apuesto que por ahí tengo resultados, ¿verdad? Para eso sirven las referencias, ¿no? Si no sirven las referencias y solamente quieren impactar, emocionar y me ponen un montón de cosas ahí, contactos, y yo me pongo a leer y digo, ¿y eso para qué sirve? ¿No? Me distrae, al final termino de leer y me confundo, ya me olvidé del problema de investigación y de eso no se trata de que uno cuando lea el proyecto de investigación sea atraído y concluya, esta investigación se tiene que realizar. ¿Verdad? De eso se trata. Una última pregunta, de repente. Entonces, el aporte que nosotros le damos en nuestro trabajo de investigación, o sea, en donde nosotros podemos, digámoslo así, desplayarnos, vendría a ser en la parte de las conclusiones, en las recomendaciones, en los resultados y lo que no estoy tan segura es si puede ser en el resumen también se tiene que utilizar lo que son las bibliografías, ¿no? Claro, en el resumen se ponen pequeños parrafitos o parte de párrafos de todas las partes, ¿verdad? Sí, se ponen ahí, ¿no? Entonces, el resumen es, tú lees el resumen, prácticamente tienes que haberte leído, te condensa toda la tesis, ¿verdad? Ahora, como es un resumen, ahí sí se puede obviar las referencias, ¿no? Puesto que la idea es el mensaje nada más, ¿no? ¿Cuál es el problema que te cautivó? ¿Cuáles son los métodos, los resultados, las conclusiones, las recomendaciones, lo que impacte? Entonces yo leo el resumen y me dice, no, a mí me interesa leer esa tesis porque yo la necesito para tal cosa, ¿verdad? De eso se trata el resumen, ¿ya? Y por eso que el resumen es media página, no es más, porque la otra media página está dedicado al Astra, que es el resumen en inglés, ¿verdad? Entonces de eso se trata, ¿ya? Después, todo debería ser argumentado, salvo lo que tú estás creando, que son conclusiones, que inclusive a veces hay conclusiones por capítulos, ¿no? Análisis por capítulos, tus trabajos de campo, ¿no? Tus pruebas de campo, ya pues son tus pruebas, ¿no? Tus propias informaciones, tus resultados, tus discusiones, tus recomendaciones, todo eso es tuyo, ¿no? Eso no debe estar citado, ¿no? Tuyo, ¿verdad? Ahora, si tú vas a hacer un análisis donde dices, de acuerdo a mis resultados y comparando con las normas nacionales, ahí sí, las normas tienen un dueño, ¿verdad? Entonces ahí sí tendrías que citar esa parte.
Profesor, entonces en resumen, no, o sea, se cita, pero no necesariamente como es algo corto, entonces no es necesario citar a muchas personas, solamente a algo muy importante, ¿no? Un dato muy importante que tenga que ver. El contenido, sí, el contenido es muy concreto y es en la lógica de estructurar tu idea. ¿Te acuerdas que es una lógica estructurada? ¿Cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, cuál es la discusión, qué es lo que hay en Sí. trave? Todo eso es lo que manda tu escrito, ¿no? Y el contenido de ese escrito tiene un dueño, esa es la citación. En el caso de trabajo de campo, los que no realizan el trabajo de campo, lo que sí tendrían que tomar en cuenta vendría, y bueno, es lo más importante creo yo, si se utiliza un instrumento de estudio, ¿no? Un instrumento. Entonces el instrumento es lo que vendría a ser más que nada, ¿no? Porque no hay un trabajo de campo en ese aspecto. En el caso de gestión y no se realice algún trabajo de campo, me refería. Sí, pero es cuestión de ver el caso específicamente, ¿no? Cuando se Ah, utiliza correcto, profesor. yo en mi tesis he utilizado instrumentos y he hecho campo, ¿no? Ah, no, Instrumentos claro, en caso que no tenga campo me refería. claro, ahora si no es campo habría que ver, pero de todas maneras, si es manejo de datos, entonces hay cosas tuyas, ¿verdad? Tú, por ejemplo, yo cojo mi SPSS, ¿ya? Ujú, Utilizo el software estadístico o el R, ujú. que también es más amigable y es gratis, éticamente debe ser usado antes que el SPSS, porque el SPSS es un software privado y ustedes deberían de pagar por el uso. Que como todo el mundo piratea, entonces se vale, ¿no? Pero es antiético usarlo, Piratear. Ujú, ¿no? O sea, claro, piratear no se vale, ¿verdad? En cambio, el ujú. R sí es libre y es más A potente que ver. el SPSS, mucho más potente y es libre. Entonces, yo debería usar R. Pero en fin, yo agarro el R y digo, con este instrumento tan potente, voy a vaciar parte de la base de datos del INEI asociados a saneamiento, a regionalización, distritalización y país, para comenzar a evaluar todas las variables de saneamiento, las variables de salud y hacer una serie de cruces que me hagan correlaciones, ¿verdad? Entonces digo, yo no voy a campo, tengo mi herramienta que es conocida, pero ¿cuál es entonces el aporte? El aporte es el manejo de datos. Estoy generando información sobre datos existentes y el dato ya existe ya, ¿verdad? El dato Ujú. en sí no es contribución, el dato es dato. Cuando yo cojo el dato, le doy representatividad, y estos datos son representativos, y los manipulo para generar información, esa es mi contribución. Entonces yo puedo decir, utilizando el R, haciendo la base de datos, que es validada porque tiene frecuencia, tiene toda una serie de procesos que lo validan al dato. Entonces yo voy a hacer cruces, ¿no? Y voy a determinar, qué sé yo, lo que son las relaciones de las palabras, de los datos asociados a saneamiento, con salud y con pobreza, ¿verdad? Y comenzar a armar una malla de explicación de esos datos, con datos específicos, Mm, ¿verdad? Y todo eso es mío, porque nadie más ha hecho esos cruces, nadie más imaginó, ¿verdad? Y si yo tengo la estructura de análisis de esos datos y digo, voy a seguir la estructura de fallas institucionales de Oxford para poder tener ejes estratégicos de análisis y poder tener condensación de datos. Entonces, ese es mío, ¿verdad? Estoy combinando herramientas y estoy generando información que es para la ciencia, ¿no? ¿Qué valido? ujú. Valido no tan solamente el conocimiento nuevo de información, sino también estoy generando el uso de instrumentos combinados, ¿verdad? Si nadie lo hizo, Mm. tesis. Si otros ya lo hicieron, ya no es tesis, pues ya eso es expertise nada más. Yo lo aprendí y lo replico, Ah, ¿verdad? no, claro. Ujú. Claro, entonces esas son las diferencias, ¿ya? Pero en este caso hay cosas que tienen dueño, el INEI va a ser el dueño de los datos, pero todo lo que tú hagas con los datos son tuyos, Ah, correcto, profesor. ¿ya? Muchas gracias. Ya, ok. ¿Ya? Ahorita están haciendo una tesis, por ejemplo, tengo un alumno que está haciendo una tesis a nivel de grado, ¿no? Una tesis donde él tiene el monitoreo del CENAMI, sí, el CENAMI, creo que sí, del CENAMI, sobre la calidad del aire en Lima a nivel de distritos,
¿no? Entonces, él observó de que a partir de la pandemia se paralizó todo el transporte, entonces él tiene datos con transporte y datos sin transporte. Y luego tiene inferencias de cuáles han sido las densidades de transporte, ¿no? A través de estos procesos de activación que vienen sucediendo. Y Cenami sigue monitoreando, no se ha paralizado. Entonces, con esos datos que le pertenecen al Cenami, a transportes y tantos lugares donde él tiene la fuente, va a hacer mapas y va a armar la correlación entre la densidad de carga del parque automotor y la calidad del aire en los distritos de Lima y por tanto la versión Lima. ¿Ven? Está usando datos, pero casualmente ha identificado esa posibilidad de combinar justo ahora que esos datos ya cierran el capítulo y les permite armar esa correlación. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cuando él tenga la correlación, va a poder trazar sobre esa correlación los estándares de calidad aire. Y cuando haga ese cruce, le va a salir un dimensionamiento máximo del parque automotor. Y que sería la meta en un proceso de búsqueda de un clima amigable asociado a parque automotor, ¿verdad? Tesis, ¿no? Una tesis donde hay toda una lógica, como te digo, no hay una respuesta inmediata, hay toda una serie de cosas estructuradas para dar respuesta a un problema como que sería la pregunta, ¿cuál sería la densidad máxima que debería tener el parque automotor para que su impacto en el medio ambiente no ultrapase los estándares de calidad ambiental en los distritos de Lima? ¿Vieron? ¿Verdad? Entonces, le está sacando provecho a la pandemia. Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Profesor, sí. Buenas tardes. Sí, solo una consulta breve. ¿Cuándo el autor de una tesis decide citar textualmente a un autor y cuándo parafrasear? De acuerdo a conveniencia. De acuerdo a conveniencia. Son estilos, ¿ya? Son estilos y lo que prevalece es el argumento, no prevalece la intención. No es como en el colegio, ¿no? Que contra más páginas pongan, mejor, no. No, acá lo que prevalece es el argumento y el estilo de la persona, del quien escribe, decide. Si para mí me conviene poner el autor primero, lo pongo. Si para mí me conviene poner el autor al final del párrafo, lo pongo, ¿no? Es mi estilo, ¿ya? Entonces yo podría decir, según Gauliard, ¿no? Se viene tratando la producción de alimentos y lo demás, lo puse arriba, ¿no? Como que también puedo argumentar y al final digo, eso le pertenece a esa fuente de Gauliard, ¿verdad? Entonces, son estilos, no hay una regla, sino más que el argumento que tú estás sosteniendo. Ahora, obviamente, la referencia no debe, nada de lo que pongas debe entorpecer la lectura. La lectura tiene que ser fluida y por lo tanto ustedes tienen que tener conectores, ¿verdad? ¿Cuál es tu conector? Por ejemplo, si yo digo, el problema es, cierro párrafo, el siguiente párrafo, y está ocasionado, y está es el conector, ¿verdad? Y está ocasionado por estas causas que comienza a mencionar, ¿no? Termina el párrafo. Y la existencia de este problema, el conector, ¿no? Y la existencia del problema trae como consecuencia otro párrafo. Si se dan cuenta, yo estoy escribiendo argumento bien estructurado, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debe prevalecer. Si ustedes ven en la lectura, dice, en sí, tratando la producción, bueno, está describiendo, y después dice, en contraste, ¿no? Ese es su conector, ¿no? ¿Verdad? Por tanto, ¿no? En la parte inferior. Entonces, eso es estilo, pero lo que tienen que denotar es argumento. Lo que no pueden hacer es como lluvia de ideas, ¿no? Cuando le dicen, oye, ¿cuál es el problema? Y comienzan a disparar, existe esto, existe el otro,
y no hay estructura alguna, eso no, porque eso no convence a nadie, solamente te dice que sabe del tema, ¿no? Entonces ustedes tienen que estructurar su argumento. Cuando es problematización, este es el problema y se debe a estas principales causas, trae como consecuencia, la presencia de este problema trae como consecuencias. Si nos centramos específicamente en el problema, tenemos que la ciencia y la ingeniería proponen esto y lo otro, proponen muchas cosas, dentro de esas cosas la biotecnología va lo de avance, ¿no? Y dentro de ese avance tenemos estos entraves, estas dificultades, y rescatando una de las dificultades es que la presente investigación propone, basado en ABC, la siguiente pregunta de investigación, ¿verdad? Esos tipos de conectores deben tener los argumentos suficientes para darle contenido a los párrafos, ¿no? Con referencias debidamente colocadas, ya sea al inicio, al final, como sea, eso es parte de su expertise de redacción. Cada uno de ustedes es un literato en ese sentido, donde el literato la tiene fácil, ustedes la tienen súper difícil, porque mientras que el literato inventa, ¿no? Ustedes no pueden inventar nada, ¿verdad? Porque eso descalificaría su propuesta, ¿verdad? Yo no puedo argumentar nada. Entonces, si alguien me dice, profesor, pero yo voy a analizar con variaciones de pH entre 5 y 7, y le digo, ¿por qué 5 y 7? ¿Por qué no 4 y 8? ¿Por qué no 7 y 9? Ah, que yo creo que por ahí lo va a encontrar. ¿Cómo que crees? No, tú tienes que tener seguridad de lo que vas a encontrar. Tú tienes que argumentar dónde va a encontrar el óptimo o el cambio que estás deseando. Ahora, que si tú lo argumentas y no sucede, no pasó nada. Está estructurado y es hipótesis nula, obviamente, ¿verdad? Entonces no es que te van a descalificar porque no se dio tu hipótesis. No, estando argumentado, existe la posibilidad de que sea nula. Por algo la pregunta de investigación es el cuestionamiento de la propuesta, ¿verdad? Y no tendría sentido, ¿verdad? Entonces, el escrito, ese estilo personal, ¿no? Y que ustedes lo tienen que desarrollar porque después van a tener que hacer artículos científicos. Y de una tesis bien estructurada salen varios artículos científicos, no menos de 3. En esta lógica donde yo recomiendo 3 preguntas de investigación, 3 preguntas de investigación para una general, yo podría asegurar 3 artículos de investigación basados cada artículo en una de las preguntas, ¿verdad? Y es fácil hacer artículos, solo que lo difícil es escribir porque no tenemos costumbre. ¿Cómo solucionamos? Solamente escribiendo y leyendo otros artículos para conocer estilos, ¿no? O estilos de escritura. Ok, profesor, gracias. ¿Cómo cierro aquí? Listo. Entonces, ahora vamos a tomar algunos acuerdos. Nosotros en el curso, como les decía, son usualmente 15, ¿no? Son 15. Yo tengo una relación de 27, 28 estudiantes, entonces prácticamente son 2 grupos. Obviamente yo desdoblo a 2 grupos, pero eso no quiere decir que voy a repetir para los 2 grupos. No, la parte teórica, como en este caso ha sido la primera hora, eso ya fue y eso queda en video, ¿verdad? No tendría sentido volverla a hacer. La parte de integración con ustedes, de interacción con ustedes, eso era el propósito por el cual no podían ser más de 15. Entonces desdoblamos para ese propósito como fue la semana pasada, ¿no? Tenía que escucharlos a todos, no pude, entonces abrimos una sesión adicional, ¿no? Para seguir escuchándolos. Entonces, el jueves, ¿no? El jueves vamos a tener no 2 horas, sino 3 horas, ¿ya? Para ver discusión sobre sus problemas, ¿ya? Yo necesito que ustedes tengan argumentos, ¿no? Argumentos, no escritos, sino argumentos en su cabeza, ¿no? Y si ya tienen el árbol, porque ya deberían tener el árbol, ¿no? Entonces el jueves ustedes me presentan el árbol, ¿ya? Y comenzamos a discutir sobre las causas, los efectos, qué es lo que están pensando hacer, qué es lo que quieren especificar. Lo mismo de la primera vez, pero más su árbol.
cosa que comenzamos ya a acercarnos a la propuesta, ¿ya? Si identificamos la propuesta, yo les voy a decir, mira, Orlando, mira Arturo, mira, Gilbert, ya contigo me parece que estás a punto, escribe, ¿ya? Recién ahí van a escribir, no quiero que escriban. Hay mucha gente que dice, profesor, yo ya tengo una propuesta, revísela y deme su opinión. No, es como si yo le digo, escriben en español y me lo escriben en griego, no tiene ni pies ni cabeza. ¿Ya? Entonces, yo necesito que ustedes escriban estructuradamente, pero en función a la discusión que vamos a tener. ¿Ya? Entonces, en esta semana, el día jueves, ¿ya? 6 de la tarde, de 6 a 9, o si gustan 7, yo les consultaría, ¿no? ¿Les parece 6 a 9 o de 7 a 10? ¿No? Nos dedicamos a que presenten sus árboles de problematización y toda la información que está en su cabeza, que hayan leído lo máximo posible para poder ajustar bien y decirles, comiencen a escribir. ¿Cómo van a escribir? Ya les mostré los ejemplos. ¿Ya? Profesor, pero hay una guía. Claro, hay una guía. Vean la guía. Si se van a ver la guía, ahí dicen lo que considera el problema, la forma de referenciar. Cuando la referencia es un libro, son 2 libros. Cuando es una revista, todo eso está en la guía, que es parte del curso. Yo creo que lo he puesto en el sistema, no creo que me haya olvidado. ¿Ya? Entonces, a ver, déjenme ver. De repente he obviado. Está el sílabus. Ya, yo coloco la guía, discúlpeme que no está la guía, ¿ya? Yo voy a colocar la guía, cerrando dentro de un momento, un pequeño break y regreso y cuelgo la guía, ¿ya? Entonces, vamos a hacer eso. Si hubiera alguien que tuviera ya su árbol de problematización, podemos aprovechar y comenzar a discutir ahora. Y si no, más bien, yo creo que un tiempo prudente sería hasta el jueves para que todos tengan ya un tiempo suficiente, ¿no? Ya es un tiempo suficiente como para que tengan sus árboles y hayan leído lo más posible referente a su tema. ¿Ya? A ver, yo preguntaría, sí. Profesor, disculpe, profesor, yo tuve problemas el día jueves. Yo Ya. tenía que hacerle a los comentarios respecto a lo que yo quería investigar, ¿no? Para mi proyecto de tesis, pero Ya. no, usted no me escuchaba. Ya. Podemos No sé. aprovechar ahora, Melissa, esto, sí. Sí. Ah, en estos momentos podríamos conversarlo. Sí, no hay problema. Gracias. Ya, Sí, a ver. profesor, a mí me gustaría poder analizar algunos procesos de la UNI con motivo de poder implementar em, la metodología de la producción limpia con la meta de que llegue al menor impacto negativo y a disminuir el uso de recursos y por ende a disminuir los gastos, ¿no? Es decir, volver a algunos procesos que sean sostenibles y que tengan principios de ecoeficiencia. Ujú. Eh, no estoy segura si sea muy ambicioso que sea de pronto en una facultad o que sea de pronto, no sé si de pronto puede ser en algunas áreas del pabellón central. La verdad Sí. que todavía no tengo claro eso. Ya, ¿qué es lo que pasa? Justo Melissa da en el clavo de una situación que se repite muchas veces. Yo tuve un alumno de Piura y me dijo, profesor, yo lo que quiero demostrar es que diseñando un proyecto de recuperación de bosques secos, puedo recuperar los bosques, ¿no? Los bosques de Piura. Entonces, yo le pregunté, y para tú demostrar que tu modelo, tu propuesta es buena, vas a tener que ejecutar, ¿no? Acciones de protección y evaluar el impacto para que una vez que demuestres que el impacto fue positivo, puedas decir, ah, sí, lo que propusiste será bueno, ¿verdad? Sí. ¿Y eso cuánto lleva? Uy, años, ¿no?
Y cuánto, y está en tu poder hacerlo, porque para eso necesitas dinero, que es bastante millones, ¿verdad? Sí, es una cosa monstruosa. Y que políticamente te autoricen intervenir, ¿verdad? Eso significa que tú tienes que tener poder político para que te acepten como proyecto tu propuesta. Entonces, yo creo que ni siquiera a nivel de gobierno ni al presidente regional le tiene esa potestad, porque él va a pensar primero en el dinero y que el beneficiario es el bosque y no es la gente. Indirectamente, obviamente, la gente sí, pero políticamente no le va a generar mucha rentabilidad. Entonces, hay una serie de complicaciones. Le digo, usualmente yo no recomiendo esos proyectos donde la viabilidad social se vuelva complicado, ¿no? Hay un elemento que es la viabilidad, ¿no? Y dentro de la viabilidad hay un tema social, de acceso, de ejecución del proceso, y ahí lo tienes complicado. Lo mismo es en tu caso, Melissa. Si yo quiero hacer un trabajo dentro de la universidad, yo tendría que convencer a la universidad a que se preste a actuar de acuerdo a lo que yo estoy recomendando. Y eso va a ser súper complicado porque de repente te van a pedir autorización mínima de un consejo de facultad para que apliques en una facultad, y si es a nivel de universidad, de un consejo universitario para que te apliquen y te asignen esa opción, ¿no? Y obviamente eso va a demandar recursos y tanta cosa. Entonces la cosa no va por ahí, pero no quita a pensar, entonces, ¿cómo yo reoriento mi intención para lograr un objetivo en esa dirección? ¿No? Entonces yo en ese sentido lo que recomiendo es que se elaboren propuestas. ¿Cuál es la propuesta? Una propuesta de gestión adecuada para lograr los objetivos, ¿no? En este caso, los objetivos que tú estás pensando, ¿no? Obviamente que va a decir, oye, pero esa es una propuesta. Sí, pues, ¿y cuál es la contribución? La contribución es cómo arma la propuesta. En sí la propuesta, como les digo, diferenciar. La propuesta le va a interesar a la UNI, tener una propuesta en mano de cómo alcanzar una gestión sustentable en cuanto a manejo de residuos de repente, ¿verdad? Pero eso es lo que le interesa a la universidad. ¿Qué le va a interesar al tesista? O la contribución a la ciencia, los instrumentos que tú vas a manejar, o qué es lo novedoso del proceso que tú vas a manejar para lograr sostener esa propuesta, ¿verdad? Entonces, hay un punto inicio, hay un punto de inicio, hay un problema, hay un problema. ¿Cuál es ese estado situacional que actualmente en la universidad, y en todas creo, no sé, pero yo creo que en la mayoría ya hay instancias responsables de hacer gestión de residuos? ¿Cuál es el estado situacional de la UNI, si lo quieres hacer a nivel de UNI? ¿Cuál es el estado situacional a nivel de universidades del Estado, en Lima? ¿Cuál es el nivel situacional a nivel de universidades privadas? Eso podría ser por ese lado también, ¿no? A nivel Lima, a nivel de universidades del Estado, a nivel de universidades privadas. Conociendo ese estado situacional, hay directivas que dicen cómo hacer esta gestión, y tú debes conocer las causas por las cuales no está funcionando esas propuestas. Y si están funcionando, ¿por qué no impacta como debería estar impactando? ¿No? ¿Ya? Entonces, si sobre ese estado situacional tú le pones un elemento nuevo que rescate o rescate aquellos entraves que encuentra la actual gestión, entonces tú podrías estar armando una propuesta, ¿no? Una propuesta de identificación de entraves de la gestión de lo que existe ahora, ¿no? Y los contenidos para una propuesta nueva, porque el desentrave serían los contenidos para una propuesta nueva. Pero para eso necesitas instrumentos, ¿no? ¿Qué instrumento te va a permitir ordenar tu trabajo? Y ahí tú tienes, ¿cómo le llaman? Gestión de proceso, creo que se llama. Si alguien me sabe decir, gestión de procesos, se llama así el tema, la herramienta. Gestión. Por favor, en ingeniería industrial se denomina ingeniería de procesos. Ingeniería de procesos, ¿verdad? Sería un instrumento que tú puedes utilizar, es ingeniería de procesos, que te permita identificar todas las etapas, ¿no?
que se van sucediendo en esta actividad, y en función a eso identificar entraves y poner soluciones. ¿Cómo es hacer eso? Le generas otra herramienta que es estado, presión, respuesta. Sobre cada entrave, tú ves los elementos que presionan sobre ese entrave y cuál es la respuesta que generan. Entre esa otra herramienta, presión, estado, respuesta. Entonces tú me hablas académicamente de solucionar un problema, ¿no? Tú me hablas de solucionar un problema, pero académicamente utilizando instrumentos. Como nadie ha hecho eso, tesis, porque si alguien hubiese hecho eso ya sería repetición, ¿verdad? Y es novedoso porque la SUNEDU hace poco, nomás, hace 2 años, creo que ha sido 3 años, 2 años, no creo que sea más, ha comenzado a implementar estos sistemas de gestión. Si tienen entraves, lo manejas académicamente con herramientas, ¿no? Ya te dijeron, un compañero te dio una herramienta, yo te da otra que complementa, que es presión, estado, respuesta. Tienes fallas institucionales para que vean los componentes sociales, económicos, normativos, que pueden ser entraves también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que haces? Es una investigación descriptiva. El fenómeno es nuevo, es un sistema de gestión nuevo, por lo tanto tú vas a observar para identificar entraves y puedas tú proponer soluciones, ¿no? Solamente proponer, no vas a dar el detalle de resolución, solamente tú dices se revierte y se recomienda de esta manera, ¿verdad? Pero como les dije, para eso tiene que tener método de observación, y como método de observación, ahí te están soltando las herramientas, te solté ya 2, tu compañero te soltó una, ¿no? Pero para tú hacer tu tesis tienes que argumentar cuáles son las herramientas que existen y por qué la que has escogido es la que más se presta para el estudio de tu caso. Sí, profesor, gracias. Entonces sería una investigación descriptiva porque se va a proponer, más la tesis no sería implementación, sería No. una propuesta. Puede ser propuesta o de repente ni siquiera propuesta, sino contenidos para una propuesta. Imagínate, ¿eh? Ni siquiera la propuesta, sino contenidos para elaborar la propuesta. En ese caso tú estás hablando a nivel de planificación de los lineamientos políticos para formular una propuesta, ¿verdad? Entonces Sí. no es la propuesta, sino aquellos elementos que debes tener en cuenta para armar tu propuesta. Con eso es suficiente para tesis, ¿ya? La maestría. Entonces cuando tú elaboras un plan, ¿no? Tú tienes unas directivas que son fijas, ¿verdad? Entonces Sí. una directiva puede ser pues que si el sistema va a ser de abastecimiento de agua, que planifiques que las personas que no están dispuestas, no tienen dinero, sean subsidiadas por lo que tienen demasiado, ¿verdad? Entonces tú ya, eso es un lineamiento político que tendrás que tenerlo presente cuando hagas tu propuesta de planificación del sistema, ¿verdad? Entonces lo mismo, tú vas a observar un fenómeno que es la implementación de estas unidades de gestión, ¿no? Para identificar entraves a través de unas herramientas y poder identificar lineamientos políticos para la formulación de propuestas de gestión adecuada. ¿Verdad? Sí, profesor. 33, ¿ya? Okay. Obviamente que nadie te lo va a cuestionar. ¿Por qué? Porque tienes la estructura, ¿no? No estás dando ni un paso en falso, todo tiene respaldo, ¿verdad? Tienes herramienta para un lado, herramienta para el otro lado, herramienta y sustento porque es la herramienta, por lo tanto, se acepta como válido los contenidos, ¿sí? Uh-huh. Sí, Muy bien, sí, profesor. Gracias. Bien, bien, si alguien tuviera un árbol de problematización, lo vemos ahora, o si no lo dejamos porque yo estoy programando 3. Sí, dime, Paola. Buenas tardes, profesor. Sí, respecto a el proyecto de investigación analizando el árbol de problematización. Se te escucha entrecortado, Paola. Tu señal de red, sí, asegúrate que tu computador esté conectado con cable a tu
a tu Wi-Fi para elevar la señal. O poner tu computadora muy cercana al Wi-Fi para que no tengas problemas con la señal. ¿Ahora me escucha, profesor? Sí, te escucho, dime. Con respecto a mi proyecto de investigación. Se corta. A ver, ¿cómo se llama? Profesor, explíqueme mejor. ¿Aló? Sí, dime. Profesor, si le llamo mejor por... Ya. Sí, llámame y conversamos por WhatsApp entonces. ¿Ya? Pero ahorita no, tendría que cerrar ya la reunión. ¿Ya? Bien, Bien, entonces yo los dejo ahora, nos encontramos el día jueves, 6 de la tarde, ¿les parece bien? ¿De 6 a 9? Profesor, disculpe, en los comentarios estamos proponiendo un horario, no sé si a usted le parece apropiado, ¿Cuándo están proponiendo? de 7 de la noche a 10 p.m. Ya. Ya. ¿No hay problema? ¿Todo el mundo puede aceptar ese horario de 7 a 10? Perdón, profesor, de 7 a 10 el mismo día, el jueves, no escuché bien. Sí, el jueves de 7 a 10. De mi parte sí podría. Ya. Si alguien no puede, me avisa para... Todos están diciendo que sí. Ya. Entonces quedamos de 7 a 10. ¿Ya? El jueves de 7 a 10, árbol de problematización, y vamos ya ahora sí darle profundidad a su propuesta que me presentaron la vez pasada. ¿Ya? Profesor, disculpe, la clase de hoy día ya estará grabada para La poder plataforma, visualizar. sí, la plataforma se lleva un tiempo, yo creo que son 40 minutos, una hora que se lleva en tiempo para registrarlo. ¿Ya? Porque ya saben cómo es, ¿no? Entran al aula y ahí en la parte de abajo va a figurar el video, ¿ya? Ya, ¿Sí? profesor, No, gracias. ese es automático, yo no intervengo ahí. Ya, profesor, ¿Ya? gracias. Ok. Saludos entonces, hasta el jueves. Gracias. Hasta el jueves, profesor. Hasta el jueves, nos vemos.